iba a 3 terapeutas por semana. Y yo sentía que si no iba con un maletín con $100.000 a mi casa cada cierto tiempo, no iba a estar bien. La religión me ha ayudado muchísimo. Se puede hacer mucha guita en Argentina, porque si ustedes no saben de número, lo van a cagar. Hablemos un poquito de sistemas, ¿ok? Yo comencé a emprender cuando tenía 16 años y la realidad es que cuando comencé a emprender tenía muchísima ansiedad. La ansiedad venía de muchísimas razones. En un lado era con, obviamente, todo lo que son expectativas. Viene por un lado también de no poder alcanzar no solamente las expectativas que uno tiene, sino también las expectativas que uno tiene con los demás. ¿A quién no le ha pasado que, no sé, quiero armar una agencia, pero mi viejo quiere que estudie derecho? O tengo miedo de, o sea, quiero arrancar una marca personal, pero, no sé, me da miedo de lo que puedan pensar los demás, mis amigos. Bueno, hay un montón de paradigmas que es muy importante ir rompiendo y para eso el sistema número uno, antes de comenzar a hablar de cualquier concepto teórico, que vamos a hablar mucho de teoría acá, vamos a hablar mucho de números, mucho de matemática, mucho de finanzas, el primer sistema que hay que trabajar es el sistema de pensamiento, ¿ok? Yo tenía muchísima ansiedad porque quería recibirme en tiempo y forma, quería facturar $20.000 todos los meses, si hacía menos de $10.000 un mes me sentía un fracasado, iba a 3 terapeutas por semana en su momento, 3 terapias completamente distintas, con la cual, o sea, terminaba gastando más o menos entre $50 y $60 por semana en ir a terapia, más todo el tiempo que me consumía. Obviamente ir con estos psicólogos, con estos especialistas, el tiempo de ir hasta el lugar donde estaba la persona, la sesión que duraba una hora y media, y después todo el tiempo que me quedaba maquinando después, ¿ok? En todos los inconvenientes que yo iba teniendo. Eh, un montón de cosas que uno se queda pensando, obviamente, y que empieza a ahondar. Che, ¿por qué no me sale esto? ¿Por qué soy así? ¿Por qué no estoy alcanzando esto? ¿Por qué, por ejemplo, no tengo ganas de levantarme de la cama? ¿Por qué no tengo ganas de prospectar? ¿Por qué no tengo ganas de hacer estas cosas? Y la realidad es que me di cuenta y empecé a meter cambios reales cuando empecé a darle menos importancia a cada uno de estos aspectos. Y con darle menos importancia no me refiero a ignorarlos completamente, ni tampoco me refiero a fingir que estamos bien cuando no estamos bien, ¿ok? Sino que es darle importancia a las cosas buenas, ¿ok? Darle importancia a lo que hemos adquirido, al conocimiento que vamos teniendo y darle un foco siempre a lo que es el input, ¿ok? ¿Qué es el input? El input es lo que ponemos todos los días. El output es lo que terminamos teniendo, ¿ok? Como resultado final, ¿ok? Lo que se termina materializando en el mundo, lo que es nuestra familia, lo que es nuestros amigos. Y yo sentía que si no iba con un maletín con $100.000 a mi casa cada cierto tiempo, no iba a estar bien. O sea, no iba a ser feliz y no iba a poder, por ejemplo, no sé, salvar a mi familia o las cosas que uno piensa cuando es pibe y cuando se pone todo el peso encima, ¿viste? Es una mochila enorme que muchos de nosotros cargamos. El tema de, che, tengo la responsabilidad de hacer esto, tengo la responsabilidad de cargar con toda mi familia, con todo mi negocio, con todos mis colaboradores, con todos, ¿ok? La vida empieza a ser distinta o empieza a pensarse de otro paradigma, por lo menos en mi caso personal, cuando empiezo a conectar más con la gente. ¿Y a qué me refiero a conectar más con la gente? No me refiero a justamente cargar el peso de los pensamientos de las otras personas, sino justamente en conectar en sistema de colaboración, ¿ok? Acá las cosas no se pueden armar solos, y esto es lo primero que quiero que aprendan. No van a poder armar solo las cosas. Obviamente, cuando uno comienza, sí tiene que aprender muchísimo, tiene que aprender mucho, ¿ok? Porque si no aprende, termina obviamente quedando al azar y a la merced de sus propios colaboradores o de sus propios clientes. Pero armar sistemas de colaboración es lo que permitió a mí, primero, sacarme mucha carga de encima, en segundo lugar, estar más tranquilo, en tercer lugar, saber que no todo el peso recae conmigo. Y no me refiero solamente a colaboradores, sino también me refiero a que nuestro propósito termina siendo colaborador. A mí, por ejemplo, la religión me ha ayudado muchísimo a enfocar en lo que es mi propósito, a enfocar en lo que es mi norte, en saber lo que yo quiero hacer, en saber por qué estoy haciendo las cosas. Todos los días me llegan mensajes como, Ivo, me siento mal porque no cierro clientes, me siento mal porque no agendo llamadas, me siento mal porque no puedo cobrar más de cierto ticket. Y todas estas son creencias que nos han impuesto muchos gurúes de redes sociales, ¿ok? Que esto es fácil, que esto es predecible, que nuestro primer cliente lo podemos cerrar por 2 lucas. Y la realidad es que es muy distinta. O sea, yo, para que se den una idea, mi primera llamada de venta la cerré después de 25 o 30 demos, ¿ok? Mi primer high ticket. Y fueron 30 demos que, o sea, fueron reales, digamos, sin contar todas las que tuve no show rate, digamos, personas que no terminaron apareciendo ahí. ¿A qué le vamos a dar importancia? ¿Ok? ¿Y cuál es el sistema de valores que nos tenemos que imponer nosotros? Y este no es un sistema de valores que te quiero imponer yo,
ni tampoco te tiene que imponer ningún gurú de todas las redes sociales, ¿ok? Quiero que agarres una hoja o el Notion si tenés la compu o un blog de notas, ¿ok? Y te tomes tiempo para pensar cuál es tu sistema de valores y qué peso le vas a dar a cada una de las situaciones que vos te encontrás en tu vida. ¿Qué peso le vas a dar a la opinión de tus papás? ¿Qué peso le vas a dar a tu audiencia si tenés una marca personal? ¿Ok? Yo le doy peso a los comentarios de mi audiencia, pero si le doy peso a los comentarios de mi audiencia, tengo que ser también, en cierto modo, objetivo. Le tengo que dar peso a los comentarios positivos, le tengo que dar peso a los comentarios negativos, ¿ok? Yo le puedo dar peso a la opinión de mis papás o puedo no darle peso a la opinión de mis papás, puedo tomar esa decisión, pero si no le doy peso a la opinión de mis papás, no me puede afectar emocionalmente la opinión de mis papás, ¿ok? Entonces, son cuestiones que tenemos que aprender a ignorar y a separar de una forma objetiva para poner foco en lo que verdaderamente queremos. Es prácticamente como si fuéramos, hay un ejemplo que está muy bueno, que es el ejemplo del esquiador. Si vos vas esquiando, si vos te enfocás en el árbol, te la vas a pegar contra el árbol. Es tan sencillo como eso. Si vos te enfocás en cómo pasar esos árboles, ¿ok? En cómo llegar al objetivo final y te enfocás en la meta, vas a terminar justamente enfocándote en la meta. Entonces, empecemos a pensar cuál es nuestra definición de éxito, qué sistema de valores yo tengo y a qué cosas le empiezo a dar importancia y a qué cosas no le voy a dar importancia. Porque otro de mis valores también es no darle importancia a los resultados. Si yo estoy todo el tiempo pensando en resultados, 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 el día que no tenga resultados por A, B o C, condiciones de mercado o lo que sea, o el día que, por ejemplo, no sé, tuve un mes que me banearon un mes entero en mi cuenta de Instagram y por eso tuve mucha menos cantidad de leads, termino autosaboteando a mí, termino destruyendo todo mi sistema de negocio, ¿ok? Entonces, ¿qué importancia le doy a las dificultades? ¿Y cómo hago el remarco, el reframe de cada una de esas dificultades, ¿ok? Cuando tengo una dificultad que aparece en mi vida, ¿cómo la pienso? ¿Cómo la veo? ¿Cómo ven ustedes las dificultades? ¿Lo ven como algo, por ejemplo, que hay que sufrir para tener éxito? ¿O lo ven como un paso que nos va a permitir crecer para alcanzar nuestros objetivos? ¿Cuál es nuestra definición de éxito? Mi definición de éxito es vivir con la menor cantidad de arrepentimientos posibles, ¿ok? Y acá les pongo un ejemplo. El año pasado tuve la posibilidad de irme a vivir a Dubái, tuve la posibilidad de irme a vivir a Cancún, tuve la posibilidad de asociarme con gente muy grosa de la industria, y la realidad es que en mi sistema de valores y de creencias yo sé que, por ejemplo, mi papá tiene 65 años y si no quiero vivir con arrepentimientos, quiero pasar la mayor cantidad de tiempo con él. Mi papá vive en Rosario, en Argentina. Entonces, ¿voy a ser fiel a mi sistema de creencias y me voy a quedar en la ciudad donde vive él para pasar la mayor cantidad de tiempo posible con él? ¿O me voy a ir para cumplir cierto objetivo, tapándolo, por ejemplo, con un propósito de generar dinero para hacerlo feliz? Cuando en realidad, en el fondo sé que lo que más feliz le va a hacer es, por ejemplo, que yo cene con él domingo por medio. Entonces, ¿cuáles son las justificaciones que nosotros nos damos para cumplir cierto propósito que en realidad no es un propósito nuestro, sino que es un propósito de un gurú? Bien, ahora, también hay otras creencias que son impuestas por este sistema de valores y de creencias y por estos propósitos que nosotros nos ponemos. Ejemplo, che, no se puede emprender bien en Argentina. ¿Por qué? Porque en Argentina tenés que pagar impuestos, ¿viste? Impuestos, vamos a hacerle un círculo rojo porque todo el mundo lo tiene como algo súper malo, o como algo que obviamente nos arruina la vida, porque está muy mal visto el tema de los impuestos en Argentina hoy en día. ¿Qué pasa si yo cambio mi sistema de creencias y digo, che, bueno, pará, puedo tener un buen nivel socioeconómico, por más que pague más impuestos, esos impuestos, por ejemplo, los puedo deducir, incluso estos impuestos me pueden dar acceso a un sistema de crédito, con ese crédito, hoy en día, la situación económica como está en Argentina, todos los bancos quieren salir a prestarte dinero a una tasa muy baja, porque la realidad es la siguiente, nadie está pidiendo prestado dinero, y el que juega por derecha y el que tiene todos los papeles bien hechos puede salir y puede, por ejemplo, adquirir dinero rápidamente, y puedo utilizar este crédito, por ejemplo, para tener acceso a más dinero, para escalar mi negocio más rápido, y esto me va a permitir ganar mucho más profit que un pibe que vive en un país, no sé, en Asia o en Europa o en donde sea, y trabaja 100% en negro y no tiene acceso, por ejemplo, a un crédito o a una financiación. Empecemos a pensar, che, bueno, ¿qué creencia es real y qué creencia no es real? Porque hay un montón de dueños de agencias en Argentina que ganan decenas, si no cientos de miles de dólares todos los meses, aprendieron a apalancarse de este sistema, aprendieron a no pelearse con este sistema para justamente tener mayores resultados que los que aparentan viviendo afuera y teniendo un estilo de vida más caro. Otro tema es el de la seguridad, por ejemplo. También mucha gente tiene la creencia de que Argentina es súper insegura y que no se puede vivir. A ver, con un buen nivel socioeconómico vos podés vivir más que seguro en Argentina y por un precio bastante bajo. Tener un monotributo, tener una SRL no es algo malo, ¿ok? Es más, te abre muchísimas puertas. El tema es que nadie te enseña cómo hacerlo porque todos prefieren vivir en la clandestinidad. Es mucho más fácil tener un kiosquito, no tener papeles. Quiero que se tomen el tiempo para definir, bueno, cuál es mi definición de éxito y en base a esta definición de éxito, cuáles son las creencias que yo tengo impuestas, que estaba viendo hasta el día de hoy como no negociables, pero que estoy dispuesto a romper para abrirme a posibilidades, para abrirme a oportunidades.
Porque si nosotros nos abrimos oportunidades, ¿por qué tiene que ser una opción o la otra? ¿Por qué tiene que ser, che, vivo en Argentina y paso por inseguridad y la paso mal? O vivo, no sé, en Dubái y tengo acceso a todo y tengo autos lindos más baratos. ¿Por qué no hay una tercera opción? ¿Ok? Empecemos a ver la tercera opción, porque en esa creatividad, en esa tercera opción, es donde están los resultados reales. Con esto vimos un poco lo que es el primer sistema, que para mí es esencial, que es el sistema de pensamiento, porque si nosotros no cambiamos el sistema de pensamiento y el sistema de creencias que tenemos, no vamos a poder tener resultados. Si nosotros no aprendemos a desapegarnos del resultado y a darle peso a las cosas que verdaderamente lo valen, va a ser muy difícil y vamos a sufrir todo el proceso. Cuando el proceso es un 99%, y te aseguro que cuando llegues a 10, 50, 100K, lo vas a disfrutar un día y el día siguiente te vas a tener que sentar a laburar de nuevo. Y si no disfrutaste todo el proceso, la vas a volver a sufrir, ¿ok? Porque lo más difícil no es llegar, lo más difícil es mantenerse. Entonces vas a sufrir todos los días porque vas a tener miedo de perderlo. Y al tener miedo de perderlo, lo vas a terminar perdiendo. Ahora sigamos un poquito a tecnicismos, parte técnica. Le voy a mostrar cómo hice yo para escalar todas las agencias que tengo a una facturación de $500,000, ¿ok? En los últimos años. Y esta facturación mía, no es facturación de clientes. En facturación de clientes es bastante más, ¿ok? Lo más importante a tener en cuenta son las fundaciones. Si nosotros no entendemos cuáles son las fundaciones y no hacemos bien los cimientos de nuestra agencia, todo lo otro se va a caer. Tan sencillo como un castillo de naipes, ¿ok? Si nosotros no hacemos bien la base, y nos concentramos, por ejemplo, solamente en, no sé, la parte, normalmente arriba de todo tenemos marketing, pero no tenemos acá los sistemas correctos para escalar, no vamos a ganar de forma sostenida en el tiempo y no vamos a entender cuando una oferta es buena, cuando un cliente es bueno, cuando un cliente es malo. Acá la realidad es que no existe el funnel mágico, no existe el funnel que te va a llevar a ganar 100K, 50K, 10K, 20K. No existe la estrategia mágica, porque para escalar también tenemos que ser creativos. Porque si no somos creativos, no vamos a poder diferenciarnos. Tenés que trabajar mucho, porque por más que vos pongas a correr las campañas, o pongas un setter, o pongas un equipo de closers, si no trabajás mucho, esos colaboradores y ese talento se va a terminar resbalando por tus manos y se van a ir, porque van a tener toda la información, van a ver que vos no trabajás y se van a ir a crear su propio negocio. Y por otra parte también es combinar una serie de sistemas de la forma correcta. Comenzando por el primer sistema, que es la oferta, ¿ok? Ahora está muy de moda el concepto de oferta irresistible. A ver acá. ¿Quién se leyó 100 millones de offers de Alex Hormozi? Lo primero que tenemos que tener, si queremos salir y ganar en el mercado de agencias, es una oferta que sea muy difícil que nos digan que no, ¿ok? Si nosotros no tenemos una oferta irresistible, es decir, si nosotros tenemos una oferta que genera atisbos de duda y que, che, esto no me cierra, la gente no nos va a terminar comprando y eso no va a poder escalar. Necesitamos tener una oferta tan buena que las personas se sientan estúpidas diciéndonos que no, ¿ok? ¿Y cómo hacemos una oferta tan buena para que las personas se sientan estúpidas diciendo que no? Perdón para los que leyeron Hormozi, pero bueno, vamos a hacer un breve repaso de teoría de Hormozi, ¿ok? Después le voy a poner un poco de condimentos adicionales que yo utilizo. Bien, para armar una buena oferta irresistible, la ecuación es bastante sencilla. Hay que tener en cuenta cuál es el sueño del cliente, hay que tener en cuenta cuál es nuestra autoridad, hay que tener en cuenta cuál es el time delay, es decir, cuánto tiempo vamos a tardar en darle esos resultados al cliente, y vamos a tener en cuenta cuáles son los esfuerzos que tiene que hacer ese cliente para que pueda tener resultados verdaderamente. Vamos a descomponer estos 4 factores, y eso es súper importante. Si nosotros no conocemos el cliente ideal, no vamos a saber cuál es su sueño. Entonces, primero hay que pensar, bueno, al nicho que yo estoy apuntando hoy, ¿cuál es el sueño que tiene este cliente? Y acá tenemos los sueños, obviamente, los que son de forma consciente y los que son de forma inconsciente, lo que se llaman códigos nativos. Después se lo voy a explicar más en profundidad esto, ¿ok? Tenemos que entender cuál es el sueño, qué es lo que está buscando el cliente. Ejemplo, estoy seguro que la mayoría de ustedes está buscando tener una agencia exitosa y sostenible en el tiempo y también está buscando, obviamente, tener un negocio que sea rentable. De forma consciente. De forma inconsciente, ¿qué están buscando? Capaz están buscando validación, capaz están buscando autoridad, capaz están buscando paz, capaz están buscando tranquilidad. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta cuáles son los ambos componentes, no vamos a poder vender. Tenemos que vender siempre el sueño consciente y el sueño inconsciente del cliente, y para eso conlleva mucho pensamiento en el avatar. En segundo lugar está la autoridad. ¿Cómo nosotros planteamos autoridad? Casos de éxito. Sí o sí son casos de éxito. Che, Ivo, estoy recién arrancando, no tengo casos de éxito. Bueno, lo siento. Lo más difícil es cerrar el primer cliente, es así. Es lo más difícil de todo, es cerrar el primer cliente. Y si no tenemos autoridad, vamos a tener que trabajar la oferta lo más posible para que tienda a infinito. Porque si la oferta no tiende a infinito y esto vale 0, va a estar muy complicado. Igual nunca vale 0 la autoridad. Siempre podés plantear autoridad mediante información, ¿ok? Por eso tenés que estudiar mucho. Es muy importante cuando nosotros tenemos una agencia el tema del hábito de estudio. Si nosotros tenemos un buen hábito de estudio, vamos a poder aportar valor y vamos a poder mostrar esa autoridad, por más que no tengamos clientes, ¿ok? En tercer lugar es cuánto tiempo vamos a tardar en darle los resultados a estos clientes. Y para eso hay que tener muy en claro qué es el Customer Journey. ¿Qué es el Customer Journey? Es el camino del cliente. Tenemos definido paso a paso qué va a hacer todos los días el cliente acá los próximos 180 días, en un Excel día por día. Si no lo tenemos definido, bueno, por lo menos hay que tratar de generar un boceto de semana a semana, arrancar mes a mes, después bajarlo semana a semana y después bajarlo día a día, ¿ok? Porque cuanto más información le demos y cuanto más le mostremos su camino,
más predictibilidad va a haber y menos ansiedad va a haber, porque va a estar seguro de qué es lo que tiene que hacer cada día el cliente, ¿ok? Y cuáles son los esfuerzos que tiene que hacer el cliente. Porque acá las personas no quieren esforzarse, esa es la realidad. Las personas buscan ahorrar energía mental, más hoy en día como está la generación, que cada vez queremos todo más rápido y con menos esfuerzo, gracias a la tecnología, ¿ok? Che, bueno, ¿cómo podemos hacer una vez que definimos este Customer Journey para reducir lo que es la fricción al máximo? Y para eso hay que hacer un Pareto, justamente entender, che, bueno, ¿cuáles son las cosas que irritan más a mi potencial cliente? ¿Cuáles son las cosas que le da más paja hacer? ¿Cuáles son las cosas que tienen menos ganas de hacer? Y en base a eso, bueno, che, ¿cómo puedo reducir esa fricción al máximo? Ejemplo que tiré en varios reels míos. Agarrás y llamás a el banco, por ejemplo, o llamás a una empresa de internet, que es más típico. DNI, sí, pa. Después te pasan con otra área, te piden de nuevo DNI, pa. Le pasan de nuevo el DNI. Después te pasan otra área, DNI, bueno, y así. Te van pidiendo siempre los mismos datos. Y eso porque no tienen un buen traqueo de información. Y eso les pasa muchísimo a los dueños de agencia. Preguntan 3, 4, 5 veces lo mismo, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos un buen sistema de almacenamiento de información, un buen sistema de traqueo de información, ahí reducimos muchísima fricción, ¿ok? Si nosotros sabemos qué es lo que tenemos que pedir desde el día 1 para no estar jodiendo y pidiéndole pequeñas cositas acá al día 180, también vamos a reducir fricción, ¿ok? Por eso es muy importante que agarremos un Excel, hagamos las cuadrillas, acá pones 1, acá pones 2, acá pones 3, acá pones 4 y empezás a definir qué hay que hacer en cada día con el potencial cliente, ¿ok? Eso también en la llamada de venta te va a ayudar para aumentar la autoridad y para que sea más propenso a comprar. Otra cosa que hay que tener en cuenta para alcanzar los sueños del cliente es que el cliente no solamente no quiere tomar riesgos, sino que no se quiere arriesgar. Entonces, ¿qué estamos dispuestos a arriesgar nosotros, como dueño de agencia, para traerle resultados al cliente? ¿Cuál es la oferta que anduvo muy bien últimamente, que estuvo muy de moda? Son los lanzamientos por historias. ¿Por qué los lanzamientos por historias se pusieron tan de moda y tantas personas lo contrataron? Porque literalmente subir historias en Instagram teniendo un público ya definido, un tráfico orgánico ya definido, y es ir a comisión con el lanzamiento. Si el lanzamiento sale bien, genial. Te llenaste de plata vos y la agencia con la que estás trabajando. Si el lanzamiento no sale bien, no perdiste nada. Solamente perdiste tiempo. ¿Ok? Esta oferta estuvo funcionando muy bien, el tema del lanzamiento por historias, porque no requiere una inversión inicial, porque reduce el riesgo del cliente, pero también de quién reduce el riesgo, del dueño de agencia. Y eso hizo que la oferta se sature rapidísimo porque tiene unas barreras de entrada muy bajas, ¿ok? Si nosotros entramos a una oferta con barrera de entrada muy baja, se satura rápido. Entonces, como dueño de agencia, ¿qué estamos dispuestos a arriesgar para seguir mejorando la oferta y para traerle resultados? Ejemplo, ¿estás dispuesto vos en invertir en ads por tu cliente? ¿Estás dispuesto a contratar personal y pagar sueldos todos los meses y no cobrarle un peso al cliente hasta que tenga resultados? ¿Quién está dispuesto a eso? Yo estoy dispuesto a eso, ¿ok? Es jugadísimo, sí, pero acá hay una realidad. El que tiene capital juega otro juego distinto al que no tiene capital. ¿Cómo tenemos capital? No hace falta venir de una familia rica. No hace falta tener $10.000 ahorrados. Capaz implica, che, bueno, nosotros acá somos la mayoría jóvenes. Capaz implica, che, bueno, tengo un trabajo de medio tiempo, tengo un trabajo full time, voy armando esto en mis tiempos libres, voy ahorrando todo el dinero y ese dinero lo utilizo para armar casos de estudio. Es una inversión a largo plazo. ¿Por qué? Porque eso, si uno piensa en esa inversión como casos de estudio, uno sabe que a largo plazo eso le va a rentabilizar mucho más. Entonces, ¿qué estamos dispuestos a invertir nosotros y qué estamos dispuestos a arriesgar nosotros de nuestro propio bolsillo para que el cliente tenga resultados? Para hacer aún más irresistible la oferta. Porque muy pocos están haciendo eso. Muy pocos están haciendo eso. Si yo le digo a un cliente, che, te instalo un sistema 7 días y si no te gustan esos 7 días no te cobro nada. Te doy un free trial y pongo todo mi equipo a disposición. Bueno, ahí hay que tener justamente una buena estructura de finanzas y de administración para saber, che, bueno, cuánto puedo tirar y cuánto estoy dispuesto a arriesgar, ¿ok? Y cuándo es momento de pivotear. Bien, otra cosa de las ofertas y de las agencias en sí. Mantenerlo simple. No paro de ver agencias que tienen 3 ofertas, 6 servicios y van a 3 nichos. Es lo peor que podés hacer. No tiene potencial de escalabilidad. Tu atención está distribuida en un montón de servicios. Como ofrecer un montón de servicios, no tenés profundidad en ninguno de esos servicios, ¿ok? Si no tenés profundidad en ninguno de esos servicios, terminas justamente no dando un buen delivery, apuntás a una cuota de mercado mucho más grande porque pensás que así va a captar más clientes, cuando en realidad es justamente lo opuesto. Cuando vos apuntás a una cuota de mercado más chica, pero vas en profundidad, va a tener mejores resultados, ¿ok? Entonces, entendamos en profundidad un nicho y trabajemos con una oferta, con un servicio y trabajemos en un nicho. Cuanto más simple lo mantengamos, más rápido vamos a tener resultados y más rápido vamos a poder escalar. Porque esta es la clave. La clave no está en dar un buen servicio. La clave no solo está en dar un buen servicio, sino que la clave también está en poder escalar con un único servicio. No podemos escalar porque tenemos una estructura tan grande y tenemos tantos clientes de tantos nichos distintos que no podemos aplicar una buena estructura bien. Y la realidad es que cuando trabajamos con una oferta, un servicio y un nicho, no solamente vamos a poder cobrar más porque estamos más especializados, sino que también nos vamos a tener que esforzar menos nosotros y menos el cliente. ¿Por qué? Porque vos armás en un software que ahora les voy a mostrar toda la estructura de delivery,
todo el sistema de gestión para colaboradores y con 2 clics ya podés replicar las cuentas de cliente. Y si vos vas replicando las cuentas de cliente, como yo lo hago, por ejemplo, es mucho más fácil de escalar. ¿Cuáles son los resultados? A ver, los resultados que quiere un cliente. En resultados, por ejemplo, digamos que yo tengo una agencia de contenido, tenemos las métricas de performance y los que son las vanity metrics, métricas de vanidad, ¿ok? Ejemplo, el cliente quiere más views si tengo una agencia de contenido y quiere más likes si nos contrata. Estas son las métricas de vanidad, porque nada de esto se traduce a dinero. Lo que se traduce a dinero es el tiempo de reproducción y los leads que vamos a terminar generando. Y la calidad de esos leads, obviamente. Entonces, acá tenemos 2 opciones. O empezamos a educar al cliente en cuáles son las métricas de vanidad y cuáles son las métricas reales. O cumplimos con la métrica de vanidad, pero sabemos que a nivel de backend de la agencia, tenemos que cumplir con las métricas reales para que el cliente se sostenga en el tiempo, ¿ok? Entonces, empezá a pensar el nicho que vos estás trabajando. ¿Cuáles son las métricas de vanidad que tiene este cliente potencial? Y cuáles son las métricas reales, las cuales tenemos que trabajar, ¿ok? Y pensar cuál es el sistema que vos vas a utilizar. No hay uno que está bien y uno que está mal, ¿ok? Pero tenerlo en claro es lo que nos va a permitir tener resultados. Volviendo un poco a mentalidad, tenemos que saber bien cuál es nuestro objetivo. Como le dije antes, desglosar en un plan, 100%, ¿ok? Bien, ¿cómo elegimos un nicho? La importancia de un nicho está puntualmente en 4 preguntas para definir si el nicho que elegimos es correcto o no. La primera es, ¿necesita lo que vendés? Si no necesita lo que vendés, ¿por qué le vas a ofrecer algo a ese nicho, ok? ¿Le duele verdaderamente tanto lo que vos estás vendiendo y lo que vos estás ofreciendo para que ese potencial cliente termine comprando o no? La segunda es, ¿tiene el poder adquisitivo para pagarnos? Pues si yo vendo una oferta de 3K a un avatar que su, por ejemplo, ingreso promedio es 250, 300, 500 dólares por mes, ¿me va a pagar o no me va a pagar? Y le va a representar un dolor muy grande. Entonces, ¿tiene para pagarme o no tiene para pagarme? La tercera pregunta es, ¿este mercado está creciendo año a año o está decreciendo año a año? Porque si es un mercado decreciente, lo único que va a hacer, van a caer tus márgenes, va a aumentar la competencia y te vas a terminar quebrando. Y en último lugar ¿es fácil de encontrar? Por ejemplo, yo puedo hacer una búsqueda en Google y me aparecen 100.000 de estos leads. Puedo entrar a LinkedIn y encontrar un montón. Puedo correr ads y vienen un montón de ese tipo de lead hacia mí. Porque si no es fácil de encontrar ese lead, ejemplo, quiero buscar a dueños de empresas constructoras que facturen más de 250.000 dólares por mes. Y el dueño de constructora normalmente es un tipo más viejo, no usa redes sociales, tampoco te mira mucho mail. A veces tiene un nivel de conciencia elevado, a veces no. Empecemos a pensar, ¿a qué tipo de nicho estoy apuntando? Y ese nicho es fácil de encontrar, aparte de cumplir con las otras 3 características que mencioné antes, porque si no cumple con estas 4 características, va a ser muy, muy difícil que tengas resultados, ¿ok? Va a ser muy difícil que tengas llamadas calificadas y por consonancia tu facturación no va a escalar. Cualquier agencia que tenga al menos una llamada cualificada todos los días puede llegar a los 10.000 dólares. Cualquier agencia. Tu objetivo tiene que ser tener una llamada calificada todos los días. ¿Cuál es el foco para escalar verdaderamente? La mayoría de agencias ¿en qué se centra? Se centra en la web, se centra en la SL, se centra solo en pulir la oferta, que está buenísimo, pero se la pasan puliéndola meses y meses y meses, cuando en realidad podés agarrar y pulir tu oferta en un fin de semana y después solamente tenés que mantener esa estrategia. Se piensan que te hicieron la estrategia porque prospectaron una semana y no les anduvo, entonces cambian y cambian y cambian y cambian y cambian y nunca tienen resultados. Definir la estrategia y mantenerla. El foco de un dueño de agencia tiene que estar en 4 cosas. Generar reuniones, tiene que estar en cerrar reuniones, el mejor delivery posible, y tiene que estar en sistematizar y automatizar lo más posible. Les pongo un ejemplo. La mentoría de Niche Labs Business Founder, el infoproducto más caro que tenemos dentro de Ninja Labs, tiene una tasa de recomendación del 40%, es decir, de cada 10 personas que ingresan, 4 ingresan por recomendación. ¿Qué implica esto? Que hagamos un buen delivery. Si nosotros podemos dar un buen delivery, los clientes nunca nos van a faltar. Por más que algún mes se me banee la cuenta de Meta y no pueda correr ads, por más que se me bajen los setters, por más que el closer no tenga un buen mes, si nosotros trabajamos en un buen delivery, vamos a tener resultados y vamos a tener un crecimiento orgánico todos los meses, ¿ok? Y acá es donde no se focaliza la gente, porque la gente se focaliza, y la mayoría de mentorías se focalizan en estos dos. Y ni siquiera se focalizan bien, ¿ok? Porque te dicen, che, salí a prospectar y prospecté hasta que tenga resultado. Cuando en realidad capaz es, che, conseguiste un laburo de medio tiempo, ahorrá 300 lucas, armate un embudo a WhatsApp, y con ese embudo de WhatsApp vas a tener tantos leads y tantas personas interesadas por vos que no vas a tener que prospectar. Y ahí vas a poder sacar tu primer caso de estudio. Y con ese caso de estudio, ahí volvés a prospectar. Pasa que no es tan romántico como otras propuestas, ¿ok? Y acá es donde vamos un poco a la parte del sistema de ventas y a lo que yo llamo matemática del input. Como dije antes, muchos buscan la estrategia, buscan el funnel mágico de la 10K, buscan eso que te haga dar el salto, ¿viste? Como muchos dicen, el salto. Y eso es una realidad, porque yo también lo tuve ese salto. Yo pasé en un mes de 2.000 a 20.000 el año pasado, con la agencia de contenido solamente. Y como empresa de software también. Pasé de 3.000 a 8.000 y después a 25.000.
Entonces, ¿cómo se pueden dar esos saltos? ¿Apareció el ad mágico? ¿Apareció, por ejemplo, ese funnel o ese copy del funnel que me permitió generar más llamadas? ¿Apareció ese guión de ventas ganador? No, la realidad es que aumentó el input. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Tiene un servicio de $1.500 por mes. Mi Lifetime Growth Profit. El Lifetime Growth Profit es la cantidad de... Muchos hablan del lifetime value, que es cuánto te dura el cliente en el tiempo. Che, bueno, si me contrata en 6 meses me va a dejar. Esa no es la métrica que va. La métrica que va es el lifetime growth profit, es decir, cuánto dinero me va a dejar en todo el tiempo que ese cliente me contrata, ¿ok? Si a mí me contrata un cliente y yo sé que, por ejemplo, tengo un servicio de $1.500 y este cliente me va a contratar 7 meses, yo sé que mi lifetime gross profit es $7.500. Esto es lo que a mí me importa. Porque si yo sé esto, en realidad va a ser menos porque tenemos que calcular el margen neto, pero digamos que el servicio lo hagas todo vos y que tenés costo cero. Siempre voy a terminar ganando plata. Voy a tener una máquina de generar plata en automático. ¿Cuánto están dispuestos acá a invertir 7 lucas para captar un cliente? Yo no estoy dispuesto a invertir 7 lucas en captar un cliente. Sí, sé que estoy dispuesto a capaz gastar 400, 500, $600 en capturar un cliente. Porque sé que si tengo la estructura y si la matemática funciona bien, y encima si lo mejoro con economía de escala, que es economía de escala que cada vez que siga invirtiendo en esto voy a aprender más, entonces voy a ser más eficiente y voy a tener una estructura cada vez más sólida, entonces también voy a reducir mi estructura de costos, voy a seguir ganando. Si yo quiero hacer, por ejemplo, $100.000 por mes, che, es un montón, $100.000 por mes, bueno, ¿cómo hago? Bueno, como dije antes, objetivo, bajémoslo a planes. Necesito hacer 14 ventas por mes con este Lifetime Growth Profit que les mencioné antes, ¿ok? Yo sé que cada 4 reuniones tengo una tasa de cierre del 25%, una de cada 4. Mi medio de prospección es Instagram. Y de que cada 100 mensajes que mando por Instagram tengo 2 reuniones. Para llegar a $100.000 por mes debería enviar 2.800 DMs. ¿No lo ven mucho más alcanzable esto que fantasear sobre llegar a $100.000 por mes? O decir, che, trabajo un montón y no lo consigo. Cuando nosotros bajamos los objetivos a tierra y lo bajamos a matemática, esto termina siendo muy sencillo. Termina siendo sencillo cranearlo. Después, obviamente, uno tiene que agregar su creatividad para aumentar la tasa de agendamiento, para aumentar la tasa de cierre, un montón de métricas que hay acá. Obviamente el Lifetime Gross Profit a veces no es $7.500, normalmente mucho menor, sobre todo cuando uno está arrancando. Yo, por ejemplo, cuando tenía la agencia de contenido que editaba podcast, que laburaba con Gran Cardone, uno de los billionaires más grandes de LATAM, Gran Cardone me pagaba para que yo le trabaje como un esclavo $2.000 por mes. Trabajaba como un esclavo. Y lo tuve ese cliente 4 meses hasta que le pidió un aumento y me metió una patada en el tuje. Imagínense que no es fácil conseguir clientes que tengan ese lifetime gross profit. Pero si nosotros sabemos cuál es nuestra estructura, sabemos cuál es nuestro costo de adquisición de clientes, sabemos cuál es el esfuerzo que tenemos que meter y podemos calcular eso, va a ser mucho más fácil medirnos en el largo plazo. ¿Cuál es el problema con medir? Que no podemos medir si no trabajamos en el tiempo. Porque la gente quiere tener resultados en un mes. Y si no tiene un resultado en un mes, al mes 2, ¿qué hace? Cambio la offer, cambio el nicho, cambio el servicio. Se hace inmedible todo. Y acá es donde digo que es importante una offer, un nicho, un servicio. Porque si estamos variando constantemente no podemos medir. Y lo que no se puede medir no se puede mejorar. ¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a invertir y a medir para tener resultados? Para seguir mejorando, genuinamente. Eso lo sabe cada uno de ustedes. Empiecen a medir más. ¿No se amigaron con Excel? Bueno, se van a tener que amigar. Ábranse un Excel y pónganse a ver los números. Porque si ustedes no saben de números, lo van a cagar. Siempre lo van a cagar. O lo va a cagar el cliente, o lo va a cagar sus colaboradores, o lo van a cagar los closers, o lo van a cagar los setters. Tan sencillo como eso. Y no es una creencia, es la realidad. Digamos que yo vendo, vamos a hacerlo con números más chicos, un servicio de contenido de $250 por mes. Y yo sé, por ejemplo, que un cliente desde el día 0 que me contrata, me va a durar en promedio, digamos, 4 meses, pongámosle. Porque en 4 meses el tiempo que tarda, por ejemplo, en encontrar otra agencia de contenido más barata o en agarrar mi estrategia y contratar un editor por su cuenta. En toda su vida este cliente, el lifetime value de este cliente, es decir, cuánto me va a durar, es 4 meses, ¿ok? Pero lo importante no es el lifetime value. Lo importante es el lifetime gross profit, que es que me va a pagar $1.000 en toda su vida como cliente. Entonces yo sé que si en promedio mi costo de adquisición de cliente está por debajo de esto, siempre voy a seguir ganando plata. Sin contar los márgenes, ¿ok? En realidad, la métrica que hay que ver es el lifetime net profit, ¿ok? Que es el neto. Entonces, digamos que de acá me quedan 500 porque tengo un margen del 50%. Bueno, entonces sé que mi costo de adquisición de cliente tiene que ser menos de 500, ¿ok? Y gano plata. Entonces, ¿cuánto estoy dispuesto a invertir? Porque acá hay muy pocos que están dispuestos a invertir. Y esa es la mentalidad que los mantiene donde están. Los más grandes infoproductores de la industria pierden guita muchos meses. Por más que no lo crean. Lo aparentan, obviamente. Pero pierden guita muchos meses. Sistema de ventas. Acá donde todos me vienen y me dicen, che, bueno, ¿cuáles son los colaboradores que puedo tener en un sistema de ventas? Y bueno, mirá, puedo tener un triage,
puedo tener un call caller, puedo tener setter, puedo tener closer y obviamente manager de ventas para el área. ¿Cuál es mejor de todo esto? Depende de tu oferta, depende de tu nicho y depende de tu servicio. Acá una aclaración de concepto rápido, ¿ok? Las áreas principales de la empresa son producto o servicio, como lo quieran llamar. Yo lo llamo producto porque al trabajar en software me es más sencillo. Marketing, ventas y operaciones. El objetivo de esto es dar el mejor delivery posible, como les comenté antes, para aumentar la cantidad de referidos. El objetivo de esto es tener la mayor cantidad de leads posibles, es decir, de reuniones. El objetivo de esto es cerrar, ¿ok? Y el objetivo de esto es automatizar. Los 4 objetivos que les comenté antes. Generar reuniones, cerrar reuniones, dar el mejor delivery, automatizar. Esas son las 4 áreas que tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener bien definidas. ¿Cómo sabemos cuál es mejor? Como dije antes, depende muchísimo. Y acá es donde muchos dueños de agencia cometen muchísimos errores. Ejemplo, tengo una agencia para e-commerce, ¿qué hago? ¿Salgo a prospectar por Instagram? No, no va a funcionar. ¿Salgo a prospectar por LinkedIn? No, no va a funcionar. El mejor método para adquirir clientes para un e-commerce es corriendo ads. Quiero salir y buscar, por ejemplo, personal trainers. Y salgo a prospectar por mail. Y un personal trainer ve el mail. ¿Cuánto viste un personal trainer viendo el mail? ¿Me entendés? Entonces, hay que empezar a entender no solamente cuáles son los roles que necesitamos, sino también cuáles son las plataformas en las cuales nosotros debemos trabajar. O sea, cuál es el sistema de marketing, cuál es el sistema de ventas que debe funcionar para cada uno de los nichos. Me podría poner a analizar nicho por nicho, pero estaríamos acá hasta las 9 de la noche, porque varía muchísimo. Empecé a pensar en estos roles y empecé a pensar de forma lógica cuál es el canal que yo tengo que dominar para atraer leads. ¿En qué se basa el proceso de venta? Sea cual sea la oferta, el nicho, el servicio. El proceso de venta se basa en un primer contacto, en calentamiento, Calendly, o sea, el envío de un link para agendar una reunión, y luego en la parte de agendamiento. Sí, más que proceso de venta es proceso de agendamiento. ¿Cuál es el objetivo de esta fase? Ganarse el permiso, que te conceda permiso. ¿Permiso para qué? Para establecer una conversación, para empezar a nutrirlo. ¿Cuál es la etapa de calentamiento? Bien, acá lo que hay que hacer es justamente nutrición. Y acá es donde vamos a lo que decía el amigo que me decía, che, estoy prospectando un montón de nichos y estoy esperando a tener un caso de éxito. ¿Cómo nutrís a nichos completamente distintos? Es muy difícil nutrir a nichos completamente distintos, porque la cantidad de contenido que tenés que hacer es absurda. Entonces, si nosotros nos enfocamos en un nicho, por ejemplo, y creamos un canal de YouTube para un nicho específico y subimos videos todas las semanas, que sean pequeñas BSLs, que sean pequeñas muestras de sistemas, que aporten valor a ese lead, va a ser mucho más fácil primero que nos vean como una autoridad, por más que no tengamos cliente, y va a ser mucho más fácil que ganemos la confianza de ese lead para que nos termine agendando y por consonancia por comprando. Es muy difícil que vos te pongas a hacer BSLs y contenido de calidad para un montón de nichos distintos. Y si vos no le hablas específicamente de ese nicho, por más que el contenido sea de calidad, no te va a comprar, porque no va a entender cómo sentirse identificado con esto. Yo este contenido que le estoy dando hoy, se los podría dar también a un dueño de empresa de software, en vez de a un dueño de agencia. Pero si yo decía, che, esta clase es para dueño de empresa de software, para dueño de agencia y para coach de fitness, no se iban a sentir identificados. Entonces, apuntemos bien al nicho y hagamos contenido de nutrición que apunte un avatar y que apunte al código simbólico del nicho. ¿Qué es el código simbólico? El código simbólico es, como dije antes, los pensamientos inconscientes. ¿Cómo descubro el código simbólico? Pensalo y en segundo lugar agarrar ChatGPT. ChatGPT te lo responde rapidísimo, por lo menos el 4. Ya apunta este nicho, dejarle todas las características del nicho que vos más puedas. Estoy resolviendo estos dolores conscientes. ¿Cuál es el código simbólico de este nicho? ¿Qué está buscando este nicho? Y ahí te va a tirar un montón de respuestas inconscientes que son creencias que nosotros tenemos que romper mediante BCL, mediante nutrición, mediante mensajes, ¿ok? Tenemos nutrición y después tenemos la parte de follow-up. ¿Cuántos follow-up mandamos? 7. Estadísticamente 7 follow-ups. Ah, pero soy re pesado. No, no importa. 7 follow-ups, ¿ok? Si mandás menos de 7 follow-ups, estás perdiendo plata. Tenés que mandar por lo menos 7 follow-ups. Calendly, mandás el Calendly. Si agendan, ya pasamos a la etapa 4. Si no agendan, follow-ups, lo mismo. ¿Cuántos? 7. Pensemos la forma de armar esos follow-ups de una forma que no sea, hey, ¿pudiste ver mi mensaje? Hey, ¿estás ahí? No. Pensemos follow-ups que despierten emociones. Follow-ups que sean interesantes. Y por ejemplo, si yo trabajo con un nicho específico, puedo hacer un follow-up con una guía para ese nicho específico. Puedo hacer un aporte de valor genuino para ese nicho específico, ¿ok? Si yo sé que ese nicho tiene intereses particulares y encuentro, no sé, un blog o una nota de algo particular. Tengo un amigo que trabaja con Software Factories, súper random, pero tiene un avatar muy apuntado que es dueño de Software Factories que le guste mucho el fútbol. Entonces, hace follow-ups a veces mostrándole que tienen remeras del equipo que le gusta a la persona y que se las van a enviar a su casa. Pero es re caro eso. Bueno, volvamos a la métrica de antes. Lifetime Gross Profit versus costo de adquisición del cliente. Si esta persona va a cerrar un contrato de $30.000, ¿por qué no gastaría $100 en una casaca? ¿Se entiende? El problema es que no estamos dispuestos a invertir más en nuestro costo de adquisición de cliente.
Más tiempo, más plata, más gana. ¿Qué sería el triage? Es justamente que se posicione entre el setter y el closer. Por ejemplo, alguien agenda una llamada. Se realiza un llamado para confirmar de que la persona está en la llamada, para preguntarle, por ejemplo, si vio un entrenamiento. Eso también es súper importante. Cuando uno envía el Calendly, también enviar entrenamientos. Eso no lo puse acá. Enviar entrenamientos o enviar videos que permitan seguir nutriendo al lead. Testimonios, casos de éxito. Primero para que aumente justamente la confianza. A ver, hay 3 confianzas que hay que conseguir siempre para que se genere una venta. La primera confianza es en el servicio que nosotros estamos prestando, que verdaderamente funciona. La segunda confianza es en la agencia o en el founder en realidad. Supongo que acá ustedes están tomando sus propias llamadas de venta. Y la tercera confianza es en el cliente. ¿Qué pasa si nosotros apuntamos a muchos nichos? De nuevo, bueno, pero este sistema está buenísimo, pero capaz funciona con los coach fitness, pero con los holísticos no. Capaz funciona con dueño de agencia, pero no funciona con dueño de empresa de software. Y está ampliando la cuota de mercado para ver si puede captar leads de otros nichos, por más que no funcione el servicio. ¿Está bien? Un nicho, una oferta, un servicio. Tengo alumnos que literalmente hacen específicamente reels y piezas de Canva para restaurantes y ganan $7.000 por mes haciendo carruseles. ¿Carruseles? ¿Por qué? Pues se enfocan en un nicho, una oferta, un servicio y tienen una tasa de recomendación muy alta. Yo, por ejemplo, soy diseñador gráfico para youtubers. Bien, normalmente los youtubers dejan sus mails en su canal y obviamente acá hay un concepto que es súper importante, que es obviamente ir una plataforma a la vez, una plataforma por vez, porque si nosotros queremos dominar todas las plataformas de una, estamos al horno. La primera pregunta que te diría es cuánto contenido estás creando sobre diseño gráfico para youtubers, para establecer autoridad y para poder nutrir. Y en segundo lugar es, che, bueno, ¿cómo vamos a dominar estas plataformas a la vez? Ejemplo, los youtubers siempre dejan el mail. Entonces, si nosotros tenemos un scrapper de mails, podemos enviar secuencias de nutrición por mail, para la redundancia, bidiarias, o 2 por semana o 3 por semana, con follow-ups para agendar. Entonces, nosotros vamos scrapeando los mails y vamos enviando mails diciendo, che, quiero trabajar con vos, acá te dejo esto, te dejo esta información de valor, te dejo este regalo, seguime en redes. Me parece raro que un youtuber te conteste por Instagram, aunque también podría contestarte. Todo depende de la cantidad de seguidores que tiene y lo que esté buscando. Pero cuando trabajaba con podcast, con agencia de contenido, yo buscaba los podcasts en YouTube, filtraba por los que eran más nuevos, porque si son nuevos seguramente no tienen una agencia contratada todavía. Scrapeaba los mails y mandaba muchos mails a podcasts en Estados Unidos. Vamos con sistema operativo. El sistema operativo de cualquier agencia se basa justamente en un research, en una estrategia, input del cliente, vamos a ponerlo así, porque cambia muchísimo en base al tipo de agencia que sos, output de la agencia, distribución, evaluación, y en base a eso mantenemos o pivoteamos la estrategia, ¿ok? Este es el sistema operativo de una agencia, ¿ok? Lo primero que hay que hacer es un buen proceso de investigación. Si nosotros tenemos bien estandarizado cómo hacer el proceso de investigación, va a ser mucho más fácil. Si nosotros trabajamos con un único nicho, un único servicio y una única offer, toda la información que vayamos captando con los nuevos leads la vamos a poder replicar. Solamente estar buscando tendencias de un nicho para un servicio, para una offer. Por eso el proceso de research se hace mucho más escalable. Acá la clave en escalar está en ahorrar recursos, ahorrar tiempo y eficientizar. Si no, no vamos a poder escalar. Muy importante el proceso de research. La estrategia también. La estrategia se va seteando y obviamente se va modificando en base al cliente que tenemos. Yo, por ejemplo, tengo una agencia de infoproductos que trabajo con infoproductores de distintos nichos. Y la parte de estrategia, obviamente es un servicio que está buenísimo y después le voy a explicar cómo es el modelo de negocio, cómo tengo planificado escalar a 100K con esa agencia. Pero se hace un bardo cranear cada una de las estrategias, porque estoy 4 semanas con cada infoproductor creando una estrategia distinta, para un infoproducto distinto. Es una offer que vale 12K. ¿Estoy dispuesto por 12K a perder 4 semanas? Invertir 4 semanas. Sí, obvio. Hay que ver también ahí un poco en tiempo y esfuerzo cuánto lo podemos hacer. Y aparte, yo lo puedo hacer también porque tengo cierta autoridad en redes que me permite poder hacerlo y que el cliente me preste su confianza. Pero a la mayoría no le pasa eso al principio, sobre todo si no tienes marca personal. Luego es el input del cliente. Che, bueno, si tenemos bien definido el camino del cliente, sabemos qué información necesitamos del cliente y qué acciones necesitamos del cliente. Entonces, bueno, sabemos cuál es el input que mete el cliente. Y en base a eso definimos el output. A ver, te pongo un ejemplo. Quiero crearte la mayor cantidad de contenido con la menor fricción posible. ¿Qué le puedo pedir al cliente? Che, pasame entrevistas viejas tuyas, pasame artículos tuyos y pasame audios comentándome de qué querés que hable. Yo con algunos audios del cliente, algunas entrevistas del cliente, ya puedo hacerle clips. Puedo hacerle newsletters, puedo hacerle secuencia de mailing porque conozco su tono y su personalidad, puedo hacerle TikTok, puedo armarle guiones para YouTube. Entonces, en base a las bases y al input que me da el cliente, ¿cómo yo puedo eficientizar para darle todo ese audio y volverle una oferta completamente irresistible? Que es, che, mandame un par de audios por semana, si querés te paso unos guiones y te grabas, si no, no pasa nada.
y te armo toda la mayor cantidad de contenido posible. Y después les voy a comentar cómo esto se puede potenciar aún más con la inteligencia artificial. Es muy importante definir cuál es el input del cliente porque cada pieza de información que nos dé el cliente, cada registro que nos dé el cliente, podemos sacar un output enorme. Y a veces no lo estamos viendo. A veces pensamos que solamente con un poquito de información, che, puedo armar un reel nomás. Y capaz puedo armar mucho más que un reel. Ejemplo, en la agencia de contenido. En sistema de adquisición también pasa eso muchísimo, ¿ok? Capaz pensás que tenés info de la offer y solamente podés hacer prospección y en realidad podés hacer un montón de sistemas de adquisición. En base a eso definimos el output que va a dar la agencia, un output predecible que funcione. En base a eso hacemos la distribución, obviamente ese output, y después la evaluación para ver si hay que pivotear la estrategia. Y obviamente siempre está bueno como agencia tener 3, 4, 5 roadmaps que no se los mostramos al cliente, pero que los tenemos por las dudas en caso de, che, si no funciona podemos hacer esto, ¿ok? Y a veces ni siquiera se lo comentás al cliente. Porque el cliente, para él es imperceptible el cambio, pero para nosotros un cambio grande es como ese Pareto que puede verdaderamente hacer que el cliente tenga resultados. Ejemplo, nosotros con la agencia SDR en su momento, o sea, de Setter, hacíamos cambios imperceptibles en la estructura, pero que traían mucha diferencia. Y capaz el cliente ni se da cuenta. Pero lo que sí veía era que le aumentaba la cantidad de llamadas por semana. ¿Cuáles son los potenciadores de estas operaciones? ¿Qué es lo que potencia cada una de estas operaciones? Son los SOPs, es decir, los manuales de procedimiento, la inteligencia artificial y los colaboradores, empleados, como lo quieran llamar. Un SOP es un manual de procedimiento. Hay que armar manuales de procedimiento específicos, hay que armar la mayor cantidad de manuales de procedimiento específicos para que ningún colaborador se vuelva irreemplazable. Si nosotros no armamos manuales de procedimiento específicos, se nos va un colaborador y estamos al horno. La curva de aprendizaje que tiene que tener este colaborador nuevo que ingresa es muy alta. Entonces, cualquier cosa que hagamos, la registramos. ¿Y cómo la registramos? Por escrito en un Notion, haciendo un Loom, OBS, lo que vos quieras. Pero tiene que estar registrado todo el proceso que toma un colaborador en todo el Customer Journey del cliente. Ejemplo, si es un Project Manager, ejemplo, si es un editor de video, ejemplo, si es un trafficker. Tienen que estar los SOPs armados. Si no armamos los SOPs, estamos muy hasta la mano, ¿ok? Sí, me pasó con colaboradores que no tenían SOPs y cuando se fueron tuve que armar todo de cero, todo de nuevo. Podríamos hacer una clase específica de cómo armar SOPs porque estaríamos 10 años. Pero por ahora tengan ese concepto en cuenta y empiecen a investigarlo. Después todo lo que es IA o también softwares, porque hay software que no son con IA. Che, bueno, ¿cómo podemos utilizar estos softwares para reducir la fricción? Go High Level. Software que utilizan muy pocos y que incluso los que te venden la mentoría de agencia no te lo muestran. Y eso me da mucha bronca, porque son los sistemas que utilizan ellos para replicar todo y para después te dicen no, porque me esforzó un montón haciendo esto. La realidad es que no. O sea, con 2 clics podés copiar y pegar toda la estructura de un cliente, ¿ok? Toda la estructura de un cliente. Los mails de nutrición, los guiones, la landing, todo, absolutamente todo. Si lo tenés bien armado en Go High Level, lo podés hacer. ¿Cuál es el problema de Go High Level? Cuesta $500 por mes. ¿Es un problema o no es un problema? ¿De qué depende esto? Del Lifetime Gross Profit. Con este software podemos hacer todo lo que queramos y ahorrar muchísimo dinero en lo que es mailing, lo que es CRM, porque si no tenemos tampoco un buen CRM, no vamos a poder justamente medir todo esto. Si no medimos esto, estamos al horno, porque lo que no se mide no se mejora. No podemos hacer funnels, no podemos testear funnels, por ejemplo, haciendo un A/B testing, un montón de cosas. Es importante apalancarnos del software para no estar sufriéndola y le tengo que pagar al desarrollador en WordPress para que me haga la landing número 5. No, pará, flaco. Esto lo podía replicar tranquilamente, ¿entendés? Adobe Podcast también lo utilizo mucho. GPT, obviamente. Endless.io, la utilizo mucho para transcribir textos. ManyChat, o sea, para automatizaciones en redes, en Instagram. HeyGen permite replicar mi voz y mi imagen con inteligencia artificial, así que en cualquier momento van a ver 10 reels mínimo por día y yo no voy a tener ni que grabarme. ¿Por qué? Porque tengo una inteligencia artificial que pago, que me hace los reels, que me hace los guiones y que suena a mi tono y que parece humano. Capaz hoy no es tan posible, pero acá un año seguro que sí. Entonces, hoy ya puedo hasta mandar audios de follow-ups sin siquiera hacerlo yo. Lo puedo hacer una inteligencia artificial y ustedes también lo pueden hacer. Y eso puede aumentar muchísimo más su tasa de agendamiento y su tasa de cierre. Todo es cuestión de testear. Apalánquense de la inteligencia artificial si quieren tener mejores resultados que la competencia que no lo está utilizando. Pasamos al siguiente, el sistema más divertido, el sistema administrativo. Y lo que charlábamos antes. No se coman el verso de que tienen que tener una LLC, vivir en negro, irse a Dubái y toda la boludez que dicen. Se puede hacer mucha guita en Argentina, puedes hacer mucha deducción impositiva en Argentina y puedes tener acceso a mucha guita en Argentina. Si mi costo de adquisición de cliente, no sé, es de 500, o mi costo por lead es de $50, ¿ok?
o mi costo por llamada es $50. Y llama al banco y vos estás seguro de tu servicio. Y te llama al banco y te dice, che, tengo 10 millones para prestarte a tasa tanto. ¿Agarro o no agarro? Bueno, si no hice la parte administrativa bien, no te va a llamar el banco. Y si te llama el banco y hiciste las cosas bien, tenés posibilidad de escalar muchísimo sin plata que es tuya. E incluso repagar la deuda al toque, porque al trabajar en dólares, bueno, ya saben cómo funciona este país. Esas oportunidades aparecen solamente a los que están dispuestos a aprender de estas cosas. ¿Cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta? Primero, saber armar un flujo de fondos. En segundo lugar, hay que saber facturar. Porque si no sabemos facturar, ¿a qué me refiero a facturar? No me refiero a hacer plata, me refiero a hacer una factura. Si no sabes hacer una factura, sentate y aprende cómo hacer una factura. Entra a la página de AFIP, hacete algún cursito de contabilidad o entra en Ninja Business Founder y te lo enseñamos. Tenemos que saber administrar nuestros ingresos. Tenemos que saber abrirnos una cuenta en un banco. Cómo nos abrimos una cuenta en un banco. Tenemos que saber cómo tener un buen credit score, un buen scoring crediticio. Todas estas cosas son esenciales. Si no la aprendemos, bueno, podemos irnos a vivir a Honolulu, capaz en las Maldivas o en alguna de esas. Bueno, no hace falta que lo aprendan. Se abre una LLC y listo. Y también cuando ganen mucha guita les van a ofrecer créditos para la LLC. Pero acá es mucho más fácil, ¿ok? Porque somos argentinos, tan simple como eso. Y allá somos extranjeros y te la complican un poco más. Legales, ¿qué hay que tener en cuenta en legales? Para que no te pasen por arriba a tus colaboradores. NDA, cláusula de confidencialidad. ¿Vos firmás cláusula de confidencialidad con tus clientes, con tus colaboradores? Si no, la información no es tuya y es fácilmente robada. ¿Firmás contratos con tus clientes por 90 días? ¿Esos contratos tienen garantías? Si tienen garantías, ¿tienen en cuenta lo que tiene que hacer el cliente y lo que tenés que hacer vos? Porque tienen que cumplir ambas partes, ¿entiendes? Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta esto para la parte legal, también lo vamos a pegar contra la pared. Te lo cuento por experiencia propia. Yo acá no soy el gurú máximo, el que no se las mandó. Justamente soy el que más se las mandó. Aprendan de mis errores. De administración podemos estar hablando un rato largo, pero creo que, o sea, si vamos un poco a Pareto es armar bien las cuentas, armar bien la parte impositiva y armar bien la parte legal. Tener todo en cripto no es una opción. ¿Y de qué te sirve tener todo en cripto? Podés facturar y tener todo en cripto también. Si vos tenés todo en cripto y yo me dedico a lo mismo que vos y no tengo todo en cripto, yo tengo la ventaja de que puedo primero disfrutar más mi dinero porque no, o sea, puedo justificar. En segundo lugar, tengo acceso a crédito y si tengo acceso a crédito puedo sacar más plata, puedo correr más ads y puedo quitarte toda la cuota de mercado que vos tenés. Que es lo que hacen muchos. O se piensan que ponen toda la guita de su bolsillo, los más grandes infoproductores. Para ir concluyendo un poco, ¿qué juego estás jugando? Y esto es súper importante, ¿ok? Súper importante. Porque acá todo el mundo te dice que tenés un ticket entre 800 y 2000 y si no, estás al horno. Vos podés trabajar con un low ticket si querés, podés cobrar $50 si querés. Acá lo único importante es medir cuánta guita queremos ganar, cuánto nos cuesta adquirir un cliente y cuánto nos gana ese cliente. Vos podés jugar el juego que quieras. Si trabajás con un low ticket, por ejemplo con Go High Level, si trabajás con un low ticket, es solamente replicar un sistema en volumen. Replicar, yo puedo armarme una agencia de Reels y la puedo escalar a 10K. ¿Cómo hago para escalar a 10K? Me armo un sistema en High Level con la secuencia de nutrición, o sea, no de Reels, una agencia de contenido, con la secuencia de nutrición, con el funnel que tiene que ir. Me armo una secuencia con SOPs, es decir, manuales de procedimiento de cómo se tienen que editar los reels, manuales de procedimiento de cómo armar los guiones para los redactores, y tranquilamente lo puedo escalar, sabiendo cuál es mi margen neto y sabiendo cuál es mi costo de adquisición de cliente, ¿ok? Y cuál es el lifetime gross profit. Y puedo, siquiera, casi ni involucrarme. Si yo quiero armar un medium ticket, puedo armar un sistema más personalizado. Pero es la misma estrategia. Necesito reuniones, necesito SOPs, necesito software. La única diferencia es que yo me involucre un poco más, ¿ok? ¿Podemos transicionar de esto a esto? Sí, es lo que normalmente pasa. Porque por autoridad podés empezar a cobrar más y podés aumentar tu margen neto, ¿ok? ¿Y cuál es la estrategia que estoy utilizando yo? Partnership, ¿ok? Directamente sos socio de tu cliente. En realidad estoy utilizando las tres estrategias, pero esta es la que más me gusta y la que más estoy involucrado, por eso digo cuál es la que estoy haciendo. Pero puntualmente, ¿cuál es la estrategia de partnership? Podés cobrar un ticket alto o no, pero siempre vas a ir como un socio dentro de la empresa. Es decir, que te tenés que involucrar en la estrategia, te tenés que involucrar en la diaria, que tenés que saber lo que están haciendo y haz un porcentaje de ganancia. Y si tenés un buen delivery, ¿verdad? Digamos que vos te quedás con 25% y tenés 5 clientes. ¿Cuál es el valor que vos tenés que generar para, por ejemplo, facturar 50.000? Para que vos puedas facturar 50.000, tenés que generar entre todos tus clientes 200.000 en valor. Facturar. Si vos tenés la capacidad, las ganas, la paciencia, el tiempo para generar esto, ¿por qué no te van a pagar esto? Y te podés convertir en una persona irreemplazable también. Y si te convertís en una persona reemplazable, ¿qué pasa? Bueno, tenés todo el sistema hecho para justamente definir, bueno, cuál es el lifetime value de estas sociedades. Y bueno, cada cuánto tengo que captar una sociedad nueva, cada cuánto tengo que hacer mi home run, porque el home run no lo va a hacer con todos los infoproductores. Porque hay infoproductores que dicen que tienen caso de éxito y no tienen caso de éxito.
Hay infoproductores que dicen que se van a poner a grabar el contenido y no graban el contenido. Hay infoproductores que dicen que se van a poner las pilas de una vez por todas y no se ponen las pilas de una vez por todas. Hay que ver el lifetime value y también, obviamente, nuestro porcentaje de tasa de éxito. El éxito no depende solo de nosotros cuando está en este tipo de contratos, depende también del otro y eso es un poco también lo estresante. ¿Cuánto estoy dispuesto a dar y cuánto estoy dispuesto a sacrificar por armar este modelo de negocio? Recomendación, apunten estos dos, están los sistemas armados. Esto, por ejemplo, la parte para e-commerce. Si yo agarro y ya sé cuál es el funnel de lead generation, ya sé cuál es el funnel de VSL, ya tengo armado todas las conversaciones, tengo armado la secuencia de nutrición, tengo armado los reportes, tengo asignado el equipo y con 2 clics, haciendo así directamente, puedo decirle al cliente, che, completame esto y tenés todo esto. Y se abre tu cuenta como cliente. ¿Cuántos clientes podrían onboardear por semana en comparación a los que están onboardeando hoy? Sistemas, agendas, ventas. Es muy, muy, muy importante que focalicemos en esas 3 cosas. Si nosotros no nos focalizamos en eso, va a estar muy complicado. Así es, cada uno tiene que ver cómo aplicarlo a su agencia. ¿Quieren que lo apliquemos nosotros con su agencia o con su negocio en las próximas 48 horas? Agarran, aplican, ya saben dónde aplicar, me buscan o mandan un DM por Instagram y me preguntan, aplican a la formación, en 48 horas completan el formulario y ya tienen todos los sistemas armados. Y no solamente eso, sino que le damos el software que vale $500 por mes por 4 meses gratis. Ya saben dónde contactarnos si quieren que le demos una mano con eso, tanto yo como todo mi equipo. Bueno, si les gustó la clase, manden ahí por el grupo VIP qué les pareció. Saben que el feedback nos sirve un montón para seguir alentando a que se sumen.